Y hoy vamos a hablar de algo súper importante que es la buena administración de la influencia. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de la buena administración de la influencia. Eh, y para eso tenemos que saber, como te decía recién, eh, que el liderazgo es influencia. La verdadera medida del liderazgo es la influencia. Tiene que ver con cuánto yo puedo influenciar sobre otros, cuánto yo puedo desarrollar mi influencia. Y recordar esto que es tan importante, que el liderazgo no tiene que ver con una posición, ¿sí? No soy líder porque tengo un título de líder, soy líder porque tengo un nombramiento, soy líder porque alguien dice que yo soy líder y no tiene que ver con eso. El liderazgo no tiene que ver con una posición, sino que el verdadero liderazgo tiene que ver con influencia. ¿Y por qué te digo esto? Que tenemos que tener cuidado de no confundir el liderazgo con una posición, porque se pueden dar dos casos en esta situación. Y es que yo pienso que soy o que voy a ser líder cuando tenga una posición, cuando tenga un título. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento no voy a desarrollar mi liderazgo. ¿Por qué? Porque yo todavía no soy líder. Como no tengo un título, como no tengo un cargo, entonces no me preocupo por trabajar en mí, no me preocupo por crecer en influencia, no me preocupo por crecer en mis habilidades de comunicación, en mi inteligencia emocional, etcétera, porque todavía no soy líder. Y lo segundo que puedo pensar es que puedo dejar de ser líder cuando ya no tengo una posición y cuando ya no tengo un nombramiento. Entonces ya no soy más líder. A lo mejor pasó algo, sucedió algo, te mudaste de ciudad, cambiaste de congregación, cosas que pueden pasar en el medio del transcurso de la vida y en determinado lugar estabas teniendo influencia, estabas trabajando desde un lugar, desde una posición, y de repente al mudarte, al cambiar de lugar, al cambiar de sitio, ya no tenés la misma posición que antes. Entonces podés llegar a pensar que, bueno, ya como no tengo la posición, ya no soy líder. Pero recordemos esto, el liderazgo no tiene que ver con una posición, sino que tiene que ver con un llamado de Dios en nuestra vida. Dice la palabra en Génesis que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Y el líder por excelencia, te lo acabo de decir, es Jesús, ¿no? Y nosotros tenemos ese ADN en nosotros. Por lo tanto, hay liderazgo en nuestras venas, hay liderazgo en tus venas, hay influencia en tu vida. Y yo voy a ver si puedo ahí compartirte algunas diapositivas y si se puede llegar a ver. eh, pero liderazgo es influencia, ¿sí? El liderazgo es influencia. Ahora, ¿qué voy a decirte con esto? Que muchas veces es difícil desarrollar o poder explicar qué es influencia, ¿no? Porque decimos, sí, liderazgo es influenciar sobre las personas, pero ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Cuando hablamos de influencia, ¿a qué nos referimos? Y yo quiero ahí decirte esto. Liderazgo y la influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. ¿Sí? Quiere decir que cuando uno tiene influencia, puede alterar la forma de pensar o la forma de actuar de alguien. ¿Sí? También lo que puede pasar cuando alguien habla de influencia es, la influencia es el efecto, la consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. Cuando nosotros hablamos de tener influencia, hablamos de que tenemos la capacidad de producir un cambio, de producir y de cambiar una manera de pensar, de cambiar una manera de actuar. Ahora, también tenemos que ver esto, que la influencia es algo que podemos hacer crecer. Con el tiempo nuestra influencia puede crecer con nuestro talento, con nuestra perseverancia, con nuestra integridad. Es algo que puede crecer y que puede aumentar. A lo mejor vos decís, bueno, pero lean, a mí no me conoce nadie, yo no llego a ningún lado, yo estoy en una iglesia local muy chiquita, no tengo influencia nada. Pero quiero decirte, aún las personas más introvertidas tienen influencia sobre alguien.
Y la influencia que a lo mejor hoy tenés puede ser poca, sí, pero puede crecer y puede expandirse y puede bendecir a muchísima más gente de la que hoy está llegando. También es algo que podemos ganar, ¿sí? Se puede hacer crecer, pero también se puede ganar. Y ganamos influencia muchas veces a través de nuestro talento, a través de nuestra capacidad, a través de hacer bien las cosas. Es decir, te encargaron una tarea, te encargaron algo para realizar y fuiste excelente y fuiste comprometido y lo hiciste a tiempo y no pusiste peros en el camino. ¿Y qué pasó? Ese resultado hizo que ganes influencia. La influencia también es algo que se puede perder, porque es como la confianza, vamos a decirlo de esta manera. Eh, la confianza tardamos a lo mejor una vida en construir un testimonio, un nombre, un buen nombre, como dice Proverbios, alguien que genera confianza en otros, pero en un momento, con malas decisiones, con malas actitudes, eh, podemos perder esa confianza y podemos perder esa influencia. ¿Sí? Eso que habíamos ganado, eso que habíamos hecho crecer, en un momento se puede perder también. Y es algo, la influencia, que nosotros como líderes tenemos que aprender a manejar correctamente. ¿Sí? Tenemos que saber cómo manejar la influencia. ¿No? Y volviendo a esto, recordarte, todos tenemos influencia. Todos, absolutamente, como te decía antes, aún la persona más tímida, esa persona que vos decís, no, pero yo no puedo, no le llego a nadie, no puedo hablar en público, no sé cómo comunicarme, transpiro, no sé qué hacer. Bueno, aún vos, si estás del otro lado y te sentís así, también tenés influencia. Y el asunto no es si estamos influyendo o no en alguien, lo importante y que necesitamos definir como líderes es qué clase de influencia estamos ejerciendo sobre otros. ¿Sí? Es algo que nosotros necesitamos preguntarnos y, no sé, tengo un ejemplo muy claro ahí, pero por ejemplo, decimos Jesús, por un lado, Jesús tenía influencia, claro, lo podemos ver hasta el día de hoy, después de 2000 años, seguimos hablando de él, seguimos predicando el Evangelio. Él logró cosas a través de la influencia. Y podemos ver en otro polo muy opuesto y desde otro lugar, podemos ver a lo mejor a Hitler, ¿sí? Un personaje y una persona en la historia que con su influencia hizo cosas tremendas, hizo cosas horribles. ¿Sí? El tema no es si tenemos o no influencia, la pregunta es cómo la estamos usando, cómo estamos trabajando con otros. Porque todos, en mayor o en menor medida, tenemos influencia. Todos podemos liderar y eso es algo que necesitamos prestarle atención. Ahora, ¿por qué debemos adquirir influencia? Y, y esto es algo tan importante, porque si no tenemos influencia, no vamos a poder dirigir a otros. Y el liderazgo se trata, como te decía al principio, de poder guiar a otros a un lugar mejor, de poder trasladarlos de un punto a un punto B. Ahora, ¿cómo hacemos que eso pase? Bueno, es a través de la influencia. No es por obligación, no podemos hacerlo a través de la manipulación, no es a través del temor, es a través de la influencia. Y esto se modela, y esto se trabaja, y esto se transmite, no hay mejor manera de hacerlo que a través del ejemplo. ¿Sí? Entonces, si no tenemos influencia, nunca vamos a poder dirigir a otros. Y el liderazgo se trata justamente de marcar el camino a los que están con nosotros, aquellos que nos rodean, aquellos que caminan al lado nuestro, aquellos que nos siguen, que nos están mirando como ejemplo y que dicen, bueno, yo voy a ir detrás de él, detrás de ella. ¿Hacia dónde los estamos llevando? ¿Hacia dónde los estamos guiando? Bueno, eso es algo que necesitamos plantearnos como líderes, pensar. Es decir, mi equipo de alabanza, ¿hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde están yendo mis músicos? Como iglesia, como congregación, como iglesia local. ¿Hacia dónde estamos yendo? Estoy llegando a la gente, estoy llegando a las personas. Y esto qué importante es, y hago este paréntesis, ¿no? Qué bueno es que nosotros, como líderes, estemos más pendientes de las personas que de las actividades. Muchas veces
le hemos dado tanta prioridad a las actividades, y no digo que sean malas las actividades de nuestra iglesia o que llevemos adelante, pero no podemos cambiar de lugar las cosas, porque cuando cambiamos el orden, ¿sí? Vieron que hay un dicho en matemática, ¿no? Que dice que el factor no altera el producto, pero en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Cuando nosotros ponemos por encima el ministerio, cuando nosotros ponemos por encima la tarea que a las personas, es ahí donde tenemos un problema en el liderazgo, ¿sí? Y necesitamos revisar ese fundamento, porque Jesús vino a salvar personas, no actividades. ¿Sí? Entonces, él dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y bauticen, vayan y sanen, vayan y estén con la gente. Jesús mismo nos dice en los Evangelios que él recorría las ciudades, que él recorría las aldeas, que él estaba con las personas. Entonces, la pregunta es esta, ¿estoy desarrollando influencia en mi vida? Y si lo estoy haciendo, entonces, qué bueno, porque voy a poder llevar adelante la actividad del liderazgo de una manera correcta. ¿Sí? Y voy a poder también, y en esto quiero introducir, ¿no? La administración de la influencia. No solamente queda para decir, bueno, yo tengo influencia, logré influencia, qué bueno por mí, sino que ahora tengo que pensar y decir, todo esto que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que con lo que Dios me dio? ¿Qué voy a hacer con este camino que el Señor me permitió transitar? Y eso quiero introducir esta segunda pregunta, que es ¿cómo se reparte la influencia? ¿A quién o a quiénes debemos entregar nuestra influencia? ¿Sí? Qué bueno es preguntarnos esto. ¿Cómo se reparte la influencia y a quiénes se la debemos entregar? ¿Sí? Porque como líderes tenemos que saber esto. No tenés que retener tu influencia. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso un poquito, pero no tenés que guardarte lo que Dios te dio. Todo lo que Dios te dio es para que puedas hacer un camino mejor para aquellos que vienen detrás tuyo. Es para que aquellos que vienen detrás tuyo no tropiecen con lo mismo que vos tropezaste. Seguramente van a tropezar con otras cosas, pero que no tengan que tropezar con lo mismo que vos, sino que puedas hacerle un camino más llano para que ellos puedan llegar más lejos de lo que vos llegaste. Entonces, ¿cómo se reparte la influencia? ¿A quiénes se la debemos repartir? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto, a nuestro equipo de trabajo. Como líderes tenemos que repartir influencia a aquellos que están trabajando al lado nuestro, ¿sí? No sé si estás ahí, si tenés tu equipo de trabajo y si podés ponerlo en el chat o estás formando y trabajando con gente, o a lo mejor vos sos parte de un equipo de trabajo, ahí dejanos tu comentario y sumate a esto, pero decir, ¿a quién le voy a dar influencia? Y a aquellos que están conmigo, aquellos que trabajan conmigo, ¿sí? Tenemos que pensar en esto y decir, ¿y cómo les doy mi influencia a mi equipo de trabajo? Bueno, prestarles mi nombre, ¿sí? Saber que ellos pueden hacer algo en mi nombre, como Jesús mismo les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, ¿qué es lo que Jesús dice? En mi nombre echarán fuera demonios, ¿sí? Y empieza a decir un montón de cosas. ¿Y qué es lo que Jesús le estaba dando? Le estaba dando influencia. Dice, ustedes pueden en mi nombre hacer esto. Nuestro apoyo, decirle a la gente que está a nuestro lado, hacelo, avanzá, equivocate, o sea, tenés mi apoyo, yo te acompaño, no vas a estar solo, no vas a estar sola, yo voy a caminar con vos. ¿Por qué no brindarles nuestro contacto y nuestros contactos? ¿Sí? ¿De qué manera damos influencia a nuestro equipo de trabajo? Contactándolos con más gente, con gente que nosotros sabemos que es de bendición, que puede abrir a lo mejor alguna puerta que le va a ser de bendición a esa persona. Y no tenemos miedo, no tenemos que tener miedo de guardar eso, no decir, no, porque este es mi contacto, no, porque este es... necesito confiar en aquellos que están a mi lado. Nuestro conocimiento, brindarles lo que nosotros sabemos. Como te decía antes, si vos sabés que por ese camino la persona la va a pasar mal, avisale, ¿sí? Vos ya fuiste por ahí, vos ya recorriste ese camino, vos ya sabés lo que puede pasar. Tu conocimiento le puede salvar la vida y esa influencia se la estás dando y decís, mira, esto es lo que yo sé. ¿Y por qué no también entregar nuestro dinero?
nuestros recursos, ¿sí? Y qué bueno es, a veces vienen alumnos al instituto y vienen porque la iglesia los banca, porque la iglesia paga la cuota, porque la iglesia invierte en ellos, porque sus pastores se toman el tiempo y los recursos para decir, bueno, yo voy a invertir en tu vida. Y qué bueno es eso. No solamente paso tiempo con la persona, no solamente lo acompaño, no solamente también le entrego responsabilidades, sino también que estoy dispuesto a entregar recursos para que esa persona pueda crecer y pueda avanzar. Invertimos en otras personas para que su influencia crezca. Y qué importante es que los que están a nuestro alrededor crezcan y lleguen muchísimo más lejos de donde nosotros llegamos. Lo que pasa muchas veces es que eh, se desarrolla un liderazgo o hay personas en liderazgo que no son muy seguras de sí mismos. Y cuando esto sucede, cuando no tengo seguridad en mí mismo, automáticamente cuando miro alrededor, en lugar de ver oportunidades, empiezo a ver amenazas, ¿sí? Y empiezo a ver que la gente que está a mi alrededor tiene talentos, tiene capacidades, empieza a hacerse conocido o empieza a desarrollar un nombre y de repente, si yo tengo inseguridad en mi corazón, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de darle influencia para que esa persona siga creciendo mucho más, lo que va a pasar es que voy a tratar de menoscabar su influencia, voy a tratar de poner un freno, porque si esa persona crece más, entonces yo voy a quedar opacado. Entonces ya no me van a necesitar como antes. Entonces me siento mal cuando a lo mejor mi equipo de trabajo resuelve cosas sin preguntarme. Me siento mal cuando mi equipo de alabanza puede ministrar sin que yo esté. Y cuando eso pasa, necesito tener cuidado y necesito revisar mi corazón y necesito pedirle al Señor que me ayude. Porque un líder inseguro se convierte en Saúl, ¿sí? Y empieza a tirar lanzazos a aquellos que están a su lado por temor a pasar desapercibido. Pero ¿sabes qué bueno es que cuando los que están a tu alrededor crecen y ya no te necesitan y pueden hacer su camino y pueden crecer en influencia y pueden crecer en liderazgo? ¿Por qué? Porque vos te vas a beneficiar también, porque tu organización se va a beneficiar también, ¿sí? Pastores, líderes, hagan camino a los que vienen detrás. No tengan miedo. A lo mejor, y algo que pasa muchas veces, a mí me ha pasado también, es que vos pensás en la forma y en la manera de hacer las cosas. Vos decís, che, no, pero no lo hace igual que yo y no tiene la misma forma que yo, no tiene la misma capacidad. Y es verdad, seguramente que es así, pero no por eso quiere decir que vaya a hacer las cosas mal, porque no todos somos iguales. Entonces, aprender a valorar esas diferencias y aprender a invertir en las personas para que su influencia crezca. ¿A quién reparto la influencia? Aquellos que están a mi lado y aquellos que yo veo, sobre todo, que tienen potencial para liderar. ¿Sí? Eh, y yo empiezo a ver y empiezo a buscar, y esto es una búsqueda, y si estás anotando en algún lado, anótalo, pero esto es una búsqueda constante que el líder tiene que desarrollar. ¿Quién va a ejercer liderazgo? ¿Quién va a estar cuando yo no esté? ¿Quién va a estar detrás de mí cuando yo ya no esté y yo no pueda hacer esto? Y es una búsqueda constante. No esperes a tener 80, 90, a retirarte. Ya tenés que estar. Desde el primer día, alguien dijo que desde el primer día que asumís tu tarea o tu rol o que estás desarrollando liderazgo, ya tenés que estar mirando quién va a sucederte, quién va a quedar en tu lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con invertir tiempo en ellos, tiene que ver con acompañarlos, tiene que ver con, si yo veo que hay potencial, entonces darle lugar, entonces poder ayudarlos, poder acompañarlos, poder brindarles mi apoyo. Y esto es tan importante, ¿no? Si queremos tener, primero tenemos que dar. Dice la palabra, ¿no? Mejor es dar que recibir. Y entonces, dar de nuestra influencia a aquellos que vemos con potencial, aquellos que tienen compromiso, que tienen responsabilidad, que tienen ganas, poder ver de qué manera los ayudamos para que sigan creciendo. Ahora, eh, ¿cómo podemos administrar nuestra influencia?
Y esta es una pregunta tan importante, ¿no? Porque hablamos de repartir y dijimos repartir a nuestro equipo de trabajo y repartir sobre todo a aquellos que vemos con potencial. Ahora, ¿cómo podemos administrar nuestra influencia? Y esto es una pregunta que como líderes y en el liderazgo necesitamos hacernos y necesitamos responder. Eh, porque si el liderazgo crece, la organización crece. Si el liderazgo mengua, decrece, si el liderazgo cae, entonces la organización tarde o temprano va a caer. Muchas veces pasa, y ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero que hemos tomado la decisión de entregarle influencia a gente que a lo mejor no la valoró o simplemente malgastó nuestra influencia, ¿sí? Nosotros confiamos en alguien, brindamos influencia, pero esa persona no supo valorar el lugar que se le dio, no supo valorar el acompañamiento, incluso la malgastó, generó conflictos. Y sabes que eso es un riesgo que tenemos que tomar. Eso es un riesgo que en el liderazgo vas a tener que correr. ¿Sí? A mí me ha pasado muchísimas veces y me he equivocado muchas veces. Pero qué bueno es tener un buen corazón. No estar esperando y no estar viendo lo malo de la gente, sino poder encontrar el oro en las personas. Y saber que si en algún momento alguien te traicionó, alguien falló a tu buen corazón y a tu buena actitud, no va a pasar con todos lo mismo. Siempre Dios pone gente a nuestro lado que va a captar el mensaje, que va a captar la visión, que va a abrazarte como líder y que va a estar dispuesto a caminar a tu lado. Entonces, siempre es importante buscar y promover nuevos líderes, poder repartir nuestra influencia. Y a la hora de administrarla, lo primero que tenemos que saber, ahí tenemos 4 preguntas, ¿sí? Y si estás anotando, anotá esas preguntas. Eh, pero ¿cómo se administra la influencia? Tengo la primera pregunta que es saber cuándo retenerla. La segunda pregunta es saber cuándo entregarla. La tercera pregunta es saber a quién vamos a entregar nuestra influencia. Y la cuarta pregunta es saber cuándo retirar nuestra influencia. ¿Sí? Cuándo retenerla, cuándo entregarla, a quién se la vamos a entregar y cuándo la vamos a retirar, cuándo vamos a quitar la influencia que hemos dado. Y yo quiero responderte esas 4 preguntas, tomarme este tiempito para responder. Y vamos a empezar por la primera. Ahí, eh, también en el chat podés compartirnos tu experiencia, ¿sí? Lo que te decía antes, a lo mejor repartiste tu influencia, acompañaste a alguien eh, y, y te fue mal. O a lo mejor desde el otro lado decís, yo repartí mi influencia, acompañé y hoy veo crecimiento y hoy veo que mi equipo avanzó y veo a mi alrededor líderes. Bueno, déjanos ahí tu testimonio, déjanos ahí tu experiencia porque siempre de todo uno puede aprender y uno puede crecer. Entonces, la primera pregunta que yo quiero hoy responderte es saber cuándo retener la influencia. Y para esto nosotros necesitamos tener discernimiento. Nosotros tenemos que tener discernimiento en este sentido y poder darnos cuenta cuando la persona todavía no está preparada para recibir influencia. ¿Sí? Nosotros a veces en este sentido de querer influenciar, de querer apoyar, de querer invertir en otros, empezamos a repartir influencia, pero hay gente que todavía no está preparada. Hay gente que todavía no tiene la capacidad para recibir esa influencia. ¿Sí? Y podemos ver algunos rasgos, por ejemplo, actitudes que van en contra de la cultura de la organización. A lo mejor vos encontrás a alguien que es muy talentoso, pero sus actitudes no acompañan su talento. Entonces, eso tiene que ser una luz roja para vos para decirte, mira, todavía no es el tiempo de entregar influencia. ¿Por qué? Porque la tarea muy probablemente la haga bien, porque tiene el talento para hacerlo, pero su corazón todavía no está comprometido con la organización. Está poniéndose a él primero por encima del equipo. Y eso es un peligro futuro para toda la organización. Lo segundo que yo puedo observar es que a lo mejor la persona todavía no tiene la madurez para la tarea.
Sabes que cuando trabajamos con gente es una tarea difícil, es una tarea ardua. No es sencillo trabajar con las personas porque no somos, nosotros las personas no somos fáciles. Somos diferentes, nuestras culturas, nuestros contextos, nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Y para trabajar con gente necesitas tener una madurez desarrollada, ¿sí? Eh, y si yo observo que la persona todavía no es madura, que no es madura espiritualmente, que todavía le falta, entonces tengo que pensar y decir, bueno, todavía no es tiempo de darle influencia. Y lo tercero, a veces es falta de compromiso, ¿sí? Es una persona que no se compromete, que no está, que a veces aparece y que tiene temporadas, ¿sí? Seguramente conoces a alguien así, pero es esa persona que tiene temporadas, que hay temporadas donde está a pleno, donde siempre está y vos decís, uy, qué bueno, se comprometió y ahora puedo entregarle influencia y de repente a las 2 semanas desapareció y ya no sabés dónde está, lo llamás y no puede venir y no puede salir de la cama porque está triste y porque y vos decís, bueno, no, todavía a esta persona no le puedo dar influencia porque no está comprometida al 100%. Todavía le falta ese compromiso. Lo segundo que vamos a responder es saber cuándo entregar esa influencia. ¿Sí? Cuándo retenerlo, tengo que saber, pero también cuándo entregar la influencia. Y la influencia, quiero darte este dato también que está muy bueno, es que se entrega de manera gradual y deliberada. ¿Qué quiere decir deliberada? Que es algo intencional, que no va a pasar porque sí, sino que es algo que yo estoy y es algo que tengo premeditado, ¿sí? La influencia no se da toda de golpe, sino que tiene que ser algo gradual, algo que va de a poco. Y vos decís, le encargo esta tarea y veo los resultados. Y esa persona respondió, se comprometió, llevó adelante lo que le encargué y lo hizo de manera excelente. Bueno, perfecto. Le entrego un poquito más y veo los resultados, ¿no? Y entonces soy intencional en este sentido. A veces lo que pasa es que damos mucha influencia de golpe, a mí me ha pasado, ¿sí? Eh, y yo confié en gente para llevar adelante liderazgo y dije, bueno, hacete cargo y solté todo, pero no fui intencional, no seguí los pasos de esa persona. Y de repente, cuando me quise dar cuenta, el grupo ya estaba dividido, gente se fue y yo dije, bueno, el error fue mío. ¿Por qué? Porque confié demasiada influencia sobre gente que todavía no estaba preparada, no era el momento. Pero cuando yo veo que la persona cumple, que la persona avanza, que la persona es fiel, que la persona es comprometida, entonces yo de a poco puedo empezar a entregar influencia. Y esto obviamente, ¿no? Aquellos que están a mi alrededor, aquellos que caminan conmigo, aquellos que demuestran su capacidad para asumir mayores responsabilidades. Esto puede implicar delegar tareas, delegar autoridad, brindar oportunidades de desarrollo, de capacitación, eh, apoyar a la persona. Y no sé, se me ocurre en un equipo de alabanza, decir a esa persona que siempre está en el coro, a lo mejor un día decirle, quiero que hoy dirijas este tema, ¿no? Y ya no está más en el coro. En esa canción va a dirigir. No le entregaste toda la reunión para que dirija, no la hiciste responsable de toda la administración, solamente entregaste una canción y podés evaluar. Y después que esa canción termina, cuando termina esa reunión, podés acercarte y podés hablar con esa persona y decir, che, mira, me gustó lo que hiciste, esta parte me parece que estuvo bien, acá me parece que podríamos mejorar esto. Y qué bueno es poder crecer de esa manera. Lo tercero que vamos a responder es saber a quiénes les vamos a entregar influencia. Y un poquito lo que te comentaba antes, ¿no? A nuestro equipo de trabajo, aquellos que vemos con capacidad de liderazgo, pero sobre todo aquellos que tienen un compromiso elevado con el equipo, que tienen un compromiso elevado con la organización, que están dispuestos a poner al equipo por encima de ellos mismos, ¿no? Esas son personas de fiar, son personas de confianza, porque no están buscando lo suyo propio, no están buscando hacerse un nombre, no están buscando una plataforma para ser vistos, están queriendo que el equipo avance, están queriendo que la organización crezca, están queriendo que esa iglesia local se desarrolle, que llegue al barrio, que gane más almas, está buscando el bien común, ¿no? Aquella persona que tiene la capacidad de colaboración, que no está, como te decía antes, buscando los primeros lugares, está ahí, está caminando
y está ayudando y está sirviendo, y aquella persona que toma decisiones de manera efectiva. Esto puede incluir a los miembros del equipo con talento, aquellos líderes emergentes y aquellos que demuestran interés, aquellos que demuestran disposición para asumir un mayor nivel de responsabilidad. Porque también cabe aclarar esto, que muchas veces nosotros vemos a gente que puede ser líder y que puede desarrollar liderazgo, pero esa persona no quiere saber nada y no quiere tomar responsabilidades. Entonces necesitamos estar seguros de que hay una disposición para tomar una responsabilidad. Porque ser líderes, vuelvo a repetir, no tiene que ver con una posición, tiene que ver con una responsabilidad de poder influenciar sobre otros. Y lo último, y no menos importante, y a veces tarea difícil, saber cuándo retirar la influencia. ¿Cuándo retirar la influencia? La influencia se retira cuando un individuo o un equipo no cumple con las expectativas o con las responsabilidades, ¿sí? Y esto lo podemos ver muy bien ejemplificado en la parábola de los talentos. Dice, el Señor le dio a uno 5, a uno 2 y a otro 1 y pidió cuentas, ¿sí? Vemos el líder que es intencional, que sigue los pasos. Y dijo, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? El de 5 ganó 5 más, el de 2 ganó 2 más, pero al que le dio 1 lo retuvo por miedo. Dijo, no, a ver si lo pierdo todavía, mejor lo guardo. Pero dice que el Señor se lo quitó y se lo dio al que más tenía. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Como líderes muchas veces nos va a tocar la difícil tarea de retirar influencia. Esto puede ser, como les decía antes, por falta de compromiso, porque a veces hay comportamientos poco éticos, porque no hay un comportamiento de integridad, porque no hay un carácter estable. Eh, y cuando yo veo que se está poniendo en riesgo el equipo, que se está poniendo en riesgo la organización, ahí yo tengo que frenar y tengo que hablar con esa persona y muchas veces voy a tener que retirar influencia. Ahora, es importante que lo hagamos de la manera correcta. Por favor, qué bueno es que recordemos esto. Jesús nos llama a amar a las personas, no a maltratarlas, ¿sí? Y si alguien se equivocó, alguien tuvo y cometió errores, nosotros tenemos como líderes que mostrar ese amor y ese afecto para corregirlos de la manera correcta, a veces de una manera justa, de una manera equitativa, ¿sí? Porque no es solamente uno que se equivocó, a veces fueron varios, ¿sí? A veces fue el equipo completo, decir, de una manera equitativa, poder corregirlos, poder hablarles. Algo muy bueno es proporcionarle a esa persona retroalimentación constructiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le digo, mirá, la semana que viene, a partir de hoy, no cantás nunca más y te bajo del ministerio, no, no estás más en el ministerio. Pero ¿qué pasó? Va a decir la persona. No entiendo. Como líderes tenemos que ser claros y tenemos que decirles, mirá, yo empecé a observar esto en vos y vi esta actitud y escuché este comentario y me di cuenta que pasó esto y yo tengo que hablar con esa persona para construir, para tratar de, como dice Jesús, ganarlo. Si esa persona puede reconocer y puede ver el error, decir, bueno, volver a ganarlo, para darle una oportunidad de mejora, porque a lo mejor fue algo involuntario, fue un error involuntario, fue algo que no estaba esperado. Y para tomar, decir, bueno, entonces a partir de ahora, ya yo te hablé, te mostré el camino y te digo, mira, esto es así, así, así. Pero como líderes muchas veces tenemos que estar dispuestos a poner límites y sobre todo a tener conversaciones difíciles con la gente, ¿sí? A mí me ha costado muchísimo este tema y me cuesta, pero entiendo que si, si dejas pasar un problema y si lo pateas para adelante, es como poner el polvo abajo de la alfombra. En algún momento eso se va a notar. Y cuando eso pase, va a causar mayores problemas. Entonces, si vos ves actitudes que no son correctas, si vos ves que esa persona no está haciendo algo por el bien del equipo, por el bien de la iglesia, por el bien del ministerio, por el bien de las personas, entonces tenés que hablar con ella. En resumen, a ver, retener o entregar influencia requiere de una evaluación cuidadosa de las habilidades, el compromiso
el desempeño de los individuos y también de los equipos involucrados. Necesito expandir, necesito crecer, necesito de manera estratégica, de manera reflexiva, entregar influencia. ¿Para qué? Para maximizar el impacto de la organización, del ministerio, para que lo que Dios me dio pueda crecer. Eh, lo último que te dejo es esto. El verdadero liderazgo no puede ser nombrado, no puede ser otorgado, ni siquiera puede ser asignado. Solo procede de la influencia y esta influencia no puede imponerse, debe ser ganada. ¿Sí? La influencia, así como el liderazgo, es algo que se desarrolla, es algo que crece, es algo que avanza y es algo que se gana con el tiempo, con la confianza, con la responsabilidad, con los buenos resultados.